que la realidad maneja las pautas económicas del gobierno y no el gobierno maneja la realidad económica. Como ha pasado casi siempre, además, ¿no? Muy bien, Luis Seco. Sí. Buenas noches, felicidades, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Tu primera impresión. Mira, escuchando el debate entre ustedes, el diálogo entre ustedes, primero es que creo que la oposición no opina demasiado porque no tiene ninguna propuesta alternativa para hacer. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Sí. Digamos, no hay claramente un modelo alternativo, un programa alternativo. Sí hay crítica de muchos economistas profesionales, entre los que me incluyo. Fundamentalmente porque creo que está detrás de lo que dijiste recién, Charlie, que es esta idea de decir, bueno, el gobierno en realidad por ahí quiere crecer un poquito más y está dispuesto a la misma crítica de Prat Guy, ¿por qué no lo hicieron antes para crecer más? Y la verdad que Argentina, digamos, pensar todavía que una economía con más inflación puede crecer más, me parece que ya, digamos, hace 100 años que tenemos inflación. Bueno, digamos, de Alfonsín que decía que con un poquito de inflación se podía crecer y bueno, terminamos en una hiperinflación. Claro, digamos, o sea, esta idea de decir, bueno, un poquito, juego con la inflación, ¿no? Y la pongo un poquito más arriba porque eso me da más nivel de actividad, la verdad que es dar por tierra hasta la noción más básica que tiene la mayoría de los argentinos que no tienen por qué ser economistas para saber que, y sí, un poquito, ahora, un poquito de inflación a veces ayuda, pero nosotros tenemos ya 10 años de inflación al 20%, digamos, no es que venimos de baja inflación y sorprendés. Entonces, me parece que conseguir o perseguir los objetivos muy loables que tiene este gobierno, de volver a la Argentina un país más normal, de volver a atrapar inversiones a escala global, de terminar con la pobreza en serio, digamos, demás. Y por otro lado, decir, me da lo mismo un poco más de inflación que otra, la verdad que eso se da de bruces con todo el resto de los objetivos y eso me parece que es lo peor de la puesta en escena del día jueves, porque básicamente uno vio un Banco Central limitado, contenido, incluso hubo ahí una filtración de un micrófono prendido en el cual frente a una pregunta le dice contestá vos porque esto es claramente una violación del marco institucional. O sea, una pregunta de una colega del cronista. La verdad que eso te demuestra que Sturzenegger no estaba cómodo ahí. Y como buen presidente... No, y habló de, me invitaron mis colegas, dijo, no lo invitaron, le dijeron, vení, sentate. La puesta de escena en la Casa de Gobierno... Sí, los cuatro apretaditos. En la Casa de Gobierno, la verdad que lamentable, para mí desde el punto de vista de lo que uno pretende de un Banco Central independiente, que tiene como principal objetivo, y yo reafirmo la idea, no debería haber ningún otro objetivo hoy en la Argentina que no sea bajar la inflación. No debería haber. Ahora, perdóname, Luis, si hay tanta crítica, algunas son públicas, otros dicen que dentro de la propia jefatura de gabinete eran duros con Sturzenegger porque no había bajado nunca, había podido cumplir con las pautas. Digo, ¿por qué no le resultó a Sturzenegger? ¿Porque este es un país muy complicado o porque Sturzenegger apostó exclusivamente al tema de subir la tasa y no trabajó otros elementos que sí pudiesen haber ayudado a que la inflación baje? Bueno, la pregunta relevante es ¿qué puede hacer y qué no puede hacer un Banco Central? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la política monetaria? La política monetaria en Argentina está en soledad, estuvo en soledad. Creo que esta idea de decir, bueno, ahora todos tienen que tener la misma meta, todos tienen que trabajar. No, ahora tienen que laburar todos. Se tienen que honrar eso, ¿no? O sea, la idea es, ¿lo vas a honrar o no lo vas a honrar ese compromiso con una meta única para todos? Y esa es la gran duda que hay por delante, ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que podemos decir, ¿por qué no funcionó? Porque no se trabajó en los otros frentes que explican una tasa de inflación tan alta que dura tanto tiempo y usualmente la raíz de esos problemas... Si tenés déficit fiscal y déficit comercial, de pronto la política de financiamiento, por eso también es importante que estuviera Caputo sentado y todo tiene que trabajar al unísono, al mismo tiempo para contener la inflación, ¿no? Luis, Caputo fue muy estricto, no una banda, sino el 15% y para eso, bueno, 15%. Ahora ya hay analistas que empiezan a hablar de 17 o 18. Digo, hay como una desconfianza en la posibilidad de que se cumpla esa meta. Bueno, el Banco Central venía hablando de 10, porque era entre 8 y 12, 10, y el mercado decía 17, ¿no? El consenso era 17. Ahora se corrió el 10, que era el punto medio de la banda anterior, al 15, y el mercado hoy, digamos, yo tengo muchos colegas a quien respeto mucho que se preguntaban si se iba a poder bajar del 20. Claro. Ahora, con este corrimiento, digamos, de la meta, digamos, la expectativa... Todo fue para arriba. Vos te escuchabas hablar de las paritarias. La expectativa de la paritaria, ¿dónde está? Más alta. Claro, es lo que hablábamos hoy de la mañana. El dólar está le ofrece 9% a lo bancario, porque decía que la inflación iba a ser 10 o 12, ahora que es 15 o más... Muy difícil contener la nominalidad, o sea, todo se corrió un salto para arriba. Ahora, el Banco Central lo que tiene que hacer es luchar contra eso para... Vos debes tener presente el número. ¿Cuál es la inflación anual de Chile, por ejemplo?
No tengo el número exacto, está bien. 3%. Bueno, ahí tenés 3%. Porque a mí lo que me contaban era que Chile en algún momento tuvo 25 y que fue bajando muy progresivamente. Digo, esta progresividad, no puede haber sufrido un tropiezo y seguir con la expectativa de 5, como dice el gobierno. ¿Hoy te parece difícil? ¿O veníamos con una progresividad que se interrumpe? Hoy me parece perdón, Sí. Hoy me parece más difícil que antes porque mostraron la hilacha, digamos. Claro. O sea, es un gobierno que acaba de contarnos, en palabras de sus 4 exponentes máximos de la política económica, que en realidad el objetivo de inflación se puede ir corriendo a lo largo del tiempo, que no es tan importante. Sí, no, un año más, o sea que el año que viene te pueden decir otro año más. Un año no es joda, digo. No, ¿cómo para todos nosotros, es un año más de inflación para nosotros? Un año con un gobierno que ya se corrió del escenario en el cual allá hay un año que no le corresponde a este gobierno, ¿no? Que se corrió para un año, para el gobierno que sigue. Está bien, no cree que va a ser Macri, pero digamos ya se postergó. Ahora, Luis, ¿cuál va a ser la inflación de este año que termina? ¿23, 24? Más cerca de 24 Digo, pero desfasaje importante con lo previsto. ¿Qué arrastre significa eso en la inflación para el año? Y la verdad que ahora creo que con esto que hemos tenido en el último mes y el cambio de la banda o el cambio de la meta y el esperado relajamiento de la política monetaria, cosa que ya anticipó Sturzenegger y ayer en el mercado ya se vio, digamos, ya hay una expectativa de baja de tasa de interés. Me parece que todo eso lo puede ser a coctelera y probablemente tengamos un diciembre, enero, febrero y marzo con tasas de inflación que van a acumularse cerca del 10% en los 3 meses, digamos, ¿no? En los 4, si tomás diciembre, va a ir un poco más arriba. Y eso ya le pone un piso muy alto a la tasa de inflación para el año que viene. Y necesitas un Banco Central. Acá el punto central es, el Banco Central tiene un solo objetivo, que es desinflar la economía. Cuando vos le empezás a meter, dice, bueno, pero no seas tan duro porque la actividad económica, o porque esto, porque el otro, se desdibuja todo. Entonces ahora todos estamos recalculando. El gobierno usa una palabra un poco más precisa desde el punto de vista económico, recalibrando, que es recalibrar. Los modelos se recalibran, cuando vos los cuantificás se recalibran, pero lo que estamos haciendo todos es recalcular dónde va a estar la inflación el año que viene, ¿no? Y a mí me parece, ahora es tarde, ¿no? Pero la decisión de ayer fue antipática, de este fin de semana. La pregunta sería, ¿vos creés que había otras cuestiones, otros caminos para calibrar de otra forma? ¿Qué podía haber hecho el gobierno para no tener que tomar las medidas que tomó el jueves y viernes? Me parece que se toma, digamos, si vos ves el anuncio cambiamos en parte la política monetaria, le fijamos otras metas y la relajamos, en palabras del presidente del Banco Central, y la política fiscal sigue su curso, porque vos fíjate que lo que se dijo fue reafirmamos, ratificamos, reafirmamos las metas que teníamos en materia fiscal. 3,2 del PBI. Exacto, vos relajaste una y mantuviste la otra. La lógica sería decir, bueno, si relajo una, vuelvo a la otra más estricta si yo quiero preservar mis objetivos anteriores. Entonces, me parece que el mix ese es donde está la discusión, ¿no? Dejar de preguntarte, y esto es sin especulación, el tema del dólar. Aumentó un 10% en diciembre, para algunos se acomodó más a la realidad, muy en baja por la cuestión de inflación. ¿Cómo ves la evolución o involución del dólar en este sentido? ¿Y cómo suponés, porque el gobierno ha sido taxativo en decir que no se traslada a precios, ese tema? Primero, estamos navegando aguas desconocidas, ¿no? Argentina tuvo muy pocos episodios donde hubo un tipo de cambio que flota o con una intervención limitada de parte del Banco Central como los que hay hoy. Y a tal punto nos encontramos que el otro día yo hice una encuesta en Twitter y se van a anunciar que se va a devaluar el peso y un montón de gente, 1.600 respondieron, 300 y pico dijeron se va a devaluar el peso. O sea, todavía está en la mentalidad argentina de que no flota, digamos, que se fija donde uno quiere, digamos, donde quiere la autoridad monetaria. Entonces, me parece que nos tenemos que acostumbrar a los vaivenes del dólar, digamos. Es probable que a medida que avance el año vuelva a aparecer la oferta de dólares como aparece producto de la exportación. Vos decís que el agro vuelva a poner la plata que ahora está guardando los granos. El otro día Pichetto denunció que los silobolsas habían vuelto al campo, ¿no? Sí, ya siempre estuvieron. Pero bueno, el campo va a volver de alguna manera a liquidar, aunque ahora como hay un cronograma de baja de impuestos lo va a hacer en el tiempo. Después de enero. Y después tenés los dólares que van a seguir viniendo del endeudamiento externo del Tesoro. El ministro Caputo dijo que va a tratar de colocar más acá, pero no alcanza con solo. O sea, oferta de dólares va a haber, pero claro, todo depende de qué le pasa a la demanda de pesos y a la demanda de dólares. Pero yo quiero saber, ¿este mercado sin intervención oficial o casi sin intervención oficial, un dólar que llega a 19 y pico, en la Argentina, tema dólar, aumento,
tienen algunos sectores del comercio mentes muy susceptibles a los aumentos. El tema de los precios obviamente se van a ver afectados, y yo te diría, no vayas solo al comercio, a los productores de bienes. Yo te pregunto a vos, digamos, ¿qué haces con lo que pretenderías cobrar con un dólar de 17.50 o con un dólar de 20? Si podés cobrar, te lo tengo que preguntar. Me la voy a aguantar. No, digamos, en general todos modificamos nuestra expectativa de ingresos y de precios cuando cambia el dólar. Ahora, la economía argentina se estaba volviendo un poquito menos, con un sesgo un poco menos inflacionario, porque había un Banco Central que te decía y reafirmaba todo el tiempo. Vamos a ser honestos, es la primera vez que un economista en Argentina puede decir que tenemos al mejor economista de mi generación como presidente del Banco Central. Eso ya es una diferencia enorme. Todo el mundo coincide en el nivel técnico de Sturzenegger. Entonces, cuando yo escucho a alguno de mis colegas que dice vamos a chocar, yo digo, no, mirá, el tipo que maneja la máquina entiende de esto, no es cualquiera, no es como otros episodios históricos. Ahora, cuando vos lo ves condicionado y que acepta ciertas restricciones y pone en duda cuánto es el compromiso de todo el gobierno con la inflación, uno se preocupa. Ahora, evidentemente vuelvo al otro tema. Tenemos tiempo por delante, o sea, el presidente del Banco Central puede mostrar, no, mirá, hicimos el relajamiento de metas, se trata solo de un sincericidio, digamos, y ahora volvemos, digamos, a reafirmar nuestro compromiso diario con la lucha contra la inflación. Eso está por verse. Hablando de este tema, casi inmediatamente después de la conferencia de prensa, empezaron a haber en el mercado rumores que esto significaba el final de Sturzenegger, que asumía el pibe Liach. Digo, no le hicieron bien esa. Los hubo antes, ¿no? Antes ya veníamos de 10 días de la pelea de Sturzenegger con fulano y con Veníamos con rumores sobre la continuidad de Sturzenegger del Banco Central. Yo creo que después de ayer, digamos, esa continuidad ha sido de alguna manera ratificada, ¿no? Me parece que ahora yo no creo que el presidente quiera desprenderse de una figura como Sturzenegger. No, y aparte de que ha sido hasta acá, como vos mencionabas antes, vos fíjate, estamos tan acostumbrados a pensar que Sturzenegger es el que hace la política económica que vos me preguntaste, digamos, sobre eso, ¿no? Y claro. Es como que lo demás no existe. Entonces no creo que cambie la figura. No, el problema es lo que dice él. Él dice, efectivamente, yo coincido con vos, hay consenso en que Sturzenegger es el mejor de su generación. Ahora, ¿cómo será el problema que pusiste al mejor, le diste independencia, libertad, le ganó la pulseada al ministro de Economía y un año después tenés los resultados que tenés? Es un tema complicado. Bueno, desde la generación de ideas, ¿no? Hasta ahora era tal cual vos decías. Ahora hay que ver si sigue. Están todos comprometidos. Claro, porque ahora vos decís, bueno, van a ayudarnos, no nos van a ayudar, va a seguir solo, no va a seguir solo. Es lo que tenemos que ver. Nos quedan 10 segundos, pero es una pregunta para sí o para no. ¿Hace falta un ministro de Economía o no? Sí. Gracias, Luis Seco, muchas felicidades. Fue un gusto enorme. Gracias. Ya se está acomodando Alejandro Katz, ustedes lo conocen, es escritor, es editor, es analista político.